Les voy a dar su horóscopo del 7 al 13 de septiembre de 2015. Vamos a ellos. Aries, puede que esta semana haya una sensación de misión cumplida, por lo menos en el amor, salud y con la familia, así que ya no te preocupes por esos temas. Yo, Tauro, estás demasiado creativo, tienes buenas ideas, si no puedes llevarlas a cabo todas, se te recomienda escribirlas, para que no se te olviden, ya que antes de lo que esperas, las llevarás a cabo. Las relaciones que se te harán realidad pueden ser muy apasionadas y productivas. Mi amado Géminis, es un momento perfecto para la comunicación y los viajes. Puedes esperar que septiembre sea un mes intenso. Resumiendo, es un buen mes, muchos cambios. Tu regente Mercurio estará en movimiento y te afectará en cualquier cosa, incluyendo romance y asuntos con los niños. Cáncer, hay posibilidades innovadoras en tu carrera. La semana comienza con la luna en tu signo y por ese motivo estarás más sensible de lo común 2 días. Leo, los planetas entre septiembre y octubre harán que alguien del pasado regrese a tu vida. El jueves 10 será un super día para la diversión y el romance, aprovéchalo. Virgo, es ahora cuando necesitas considerar cómo ocupas tu dinero y refinanciarte. Es probable que tus amigos o incluso tu pareja te hagan gastar de más. Libra, muy probablemente esta semana conectarás con alguien que también es muy original. Existe la sensación de que encontrarás con quien compartir tus valores. Escorpión, hay algunos problemas de comunicación que necesitan de tu atención durante la semana. Ciertos socios comerciales puedan abrirte puertas nuevas a finales de año. Sagitario, la planificación profesional es muy importante en este momento. No pierdas el tiempo en tus sueños, que no te llevarán a ningún lado. Hay una persona que tiene que aprender acerca de la diplomacia y no hay nadie como tú para demostrárselo. Acuario, esta semana conocerás gente, la que te gustará compartir tiempo con ella, y si estás buscando romance y diversión, muy pronto lo encontrarás. Piscis, necesitas tener los pies bien plantados en la tierra, deja de volar tu imaginación y revisa una vez más tus ideas. Bueno, espero y les haya gustado este video. Si les gustó, denle me gusta y suscríbanse acá abajo. Y pues, nos vemos para el siguiente video. Adiós.